En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña en la noche de este sábado el licenciado Elías Wessing Chávez. Es abogado, también diputado al Congreso de la República y presidente del Partido Quiqueyano Demócrata Cristiano. Licenciado Chávez, bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy amable por esta invitación. Un gusto recibirle y con temas de altísimo interés nacional. Así es. Estamos a la orden. Gracias, licenciado Chávez. Recientemente usted publicó un anuncio que sometería un proyecto de ley que prohíba la práctica de charía y la construcción de mezquitas en la República Dominicana. Denos una panorámica, una radiografía al respecto. Sí, ya el proyecto está sometido y está en la Comisión Permanente de Cultura, que la preside el legislador Cavoli. Ahí ya se le dio entrada al proyecto. Este es un proyecto que, como he dicho en anteriores ocasiones, está tratando de prevenir una situación que podría darse en el futuro. Nosotros debemos de legislar no solamente para lo inmediato, sino también para el porvenir. Lo que estamos viendo con el islamismo y la práctica de la sharia en otras latitudes debe de alertarnos a nosotros. Entonces este es un proyecto que consiste básicamente en impedir la proliferación y la expansión de este movimiento que, a mi modo de ver, lo que menos tiene es aspectos religiosos. Lo que tiene, este es un movimiento político de dominación, de imposición de una cultura y de un sistema teocrático en los países como los nuestros, que estamos fundamentados en los valores de la civilización judeocristiana. De manera que con este proyecto le estamos dando potestad a organismos como el DNI, el Ministerio de Interior y Policía, el mismo Ministerio de Cultura, porque también el proyecto habla de evitar la ideologización del país en base a estas enseñanzas medievales y de orientales que nada tienen que ver con nosotros. Entonces, básicamente de eso es que se trata. No estamos hablando de impedir que una persona pueda ejercer su devoción personal, ni mucho menos, pero sí controlar lo que ya tenemos instalado aquí y evitar la construcción de otras mezquitas en territorio de la República Dominicana. En eso básicamente consiste ese proyecto. Y obviamente que tendríamos que remitirnos a la parte constitucional. Correcto. Con que se ampara este proyecto de ley, pero que a la vez también se ha utilizado para procurar desacreditar el mismo, que sería básicamente el artículo 45 sobre Correcto. la libertad de cultos, de conciencia y cultos. En este artículo, me voy a permitir citarlo para que entremos en contexto. ¿Cómo no? El Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres. Correcto. Este proyecto de ley se presenta en el Congreso Nacional precisamente porque alteraría el orden público y las buenas costumbres. Si pudiera, por favor, enumerarnos al menos algunas de esas partes vitales que pondría en peligro a la sociedad dominicana, porque así el pueblo tiene una idea Claro. un tanto más gráfica o concreta de lo que estamos hablando, independientemente de que tenemos en estos momentos al resto del mundo ardiendo en conflictos y violencia precisamente por la imposición islámica. Bueno, cuando ellos crecen, y ni siquiera cuando son mayoría, cuando son grupos que se enquistan en barrios, en sectores, ellos imponen la ley Sharia y a las mujeres sobre todo, que son una de las más afectadas, deben de limitarse en su vida social, en su vida política, hasta en su vida cultural y educativa. Deben de utilizar una serie de indumentarias
la famosa esta burka que le tapa prácticamente la cara en muchas ocasiones. Y que ha representado peligros inminentes para la seguridad de los países occidentales. Correcto. Entonces, el proyecto de ley habla de esa parte también. Las mujeres son muy afectadas porque cuando desobedecen las reglas, pues son sometidas a castigo físico, latigazos y golpes. No sé si ha oído hablar del principio de la taquilla. Sí. El principio de la taquilla está en una de las suras de ellos y dice que ellos pueden mentirle a los infieles. De manera que ellos van ganando terreno hablando mentiras y sobre todo afectando a las mujeres. Las niñas pequeñas se casan con hombres ya adultos. Esto es prácticamente una pedofilia, la práctica de una pedofilia, y eso va en contra de las costumbres y el orden público de nuestro país. Más aún cuando acaba de salir también hace muy poco tiempo del Congreso de la República Dominicana las loas al proyecto que eliminaba supuestamente el matrimonio infantil, claro, que no era cierto como tal. Ajá. Pero sí, obviamente que la República Dominicana nunca ha estado de acuerdo con que menores de edad, claro, establezcan vínculos íntimos con adultos. Porque y viola entonces esa ley, claro, que ya, correcto, está aprobada. Exactamente. Entonces, aquí es donde entra en conflicto y me permito entonces regresar al contexto de la libertad de conciencia y culto y entonces el reto de la Constitución. Claro, está condicionado. Nosotros no podemos permitir, bajo el amparo, bajo el disfraz de una religión que, vuelvo y reitero, tenemos que estudiarlo bien porque para mí no es una religión como la entendemos nosotros. El budismo es pacífico, el sintoísmo es pacífico, los mormones son pacíficos, los cristianos ni se diga. Nosotros los cristianos lo que predicamos es el amor, la confraternidad, la solidaridad, pero esta gente no, esta gente quiere imponer las cosas por la fuerza, derivan en eso y la Constitución es la primera que protege al pueblo dominicano de esta práctica. Sobre todo cuando precisamente en las normas islámicas, sí, se establece la eliminación de la vida humana en el caso de que no profesen su fe. Claro. Y eso evidentemente que atenta de entrada al artículo 37 de nuestra Constitución, correcto, el derecho a la vida. Correcto. Y en lo adelante, obviamente, todo lo que está sujeto a ello. Así es. Licenciado Chávez, pasando a otro tema, ¿qué posición le merece lo que es la guerra entre Israel y el grupo Hamas y la muerte de poblaciones civiles en lo que es la franja de Gaza? Bueno, mire, yo entiendo que ese es un conflicto milenario, eso no viene de ahora. Si nos vamos a las raíces de ese conflicto, nos vamos a ver que los habitantes de Gaza en la antigüedad eran los filisteos. La misma palabra Palestina procede etimológicamente de esa palabra filisteia, que eran los habitantes de Gaza. Desde que los israelitas entraron a la tierra prometida, se enfrentaron a estas tribus que le impedían prácticamente asentarse pacíficamente en ese territorio. Después, en el año 134, el emperador Adriano dictó un decreto nombrando toda esa región como Palestina. Y después de eso han surgido facciones dentro de los musulmanes, están los chiíes, están los sunitas, que son violentos. En este caso, Hamas aliada a Irán, son grupos terroristas, son los que han gobernado de manera violenta esa parte del territorio de Gaza. Y evidentemente que el Estado de Israel tiene que subsistir y tiene que existir, y tiene derecho a hacerlo. Y es una guerra en la que ellos están defendiendo su derecho a ocupar ese territorio, pero además de eso, su derecho a existir. Porque ellos lo que dicen es, en sus enseñanzas, que el sionismo debe de ser aniquilado.
Y cuando hablamos de sionismo, estamos hablando de un movimiento político que se origina en Europa con el edicto de Balfour y que le da a Israel el derecho de volver a su tierra, como sucedió en el 1948, que definitivamente ahí fue aprobado por las mismas Naciones Unidas. En ese entonces a la misma Unión Soviética no objetó que Israel ocupara esa parte de territorio. Y hemos visto que a partir de ahí, pues, sobre todo los islamistas no aceptan que Israel viva en paz en un territorio que les pertenece. Hay otro tipo también de informaciones en el país que ya han generado más que una preocupación, alarma con respecto al presupuesto del Estado. Sí. Hemos observado que en el periodo anterior gubernamental del mismo presidente Luis Abinader ya estrenamos los billones y hemos continuado en este mismo sentido, pero a la vez también reconociendo que la manera en que se está utilizando el mismo genera preocupación, porque solo de entrada podríamos mencionar que ya tenemos una equiparación de lo que se destina a educación, el 4% del Producto Interno Bruto, en igual medida destinado solo al pago de intereses, siendo este periodo gubernamental en la historia de todo el país el más bajo en inversión. ¿Qué lectura le da a esta realidad económica y qué implicaría en el corto plazo para la economía dominicana? Mire, el modelo económico que aplica el gobierno del PRM está ubicado, podríamos decir que ideológicamente, en economías que trabajan en la redistribución, lo que ellos llaman la redistribución de las riquezas. Pero la pregunta que habría que hacerse es de qué riquezas es que estamos hablando. Estamos hablando de los impuestos que pagan los dominicanos de su bolsillo, de lo que producen los empresarios, sean medianos o sean grandes empresarios, de esas riquezas que estamos hablando. Entonces, cuando esos recursos se agotan, lo que queda es optar por préstamos, subir impuestos. Subir impuestos, hablar de reforma fiscal, pero ya usted sabe lo que eso implica. Entonces, ese modelo económico, si nosotros no lo combatimos, en otras palabras, si no viene una disrupción y nosotros nos abocamos a tratar de que el dinero les rinda al dominicano, de que la clase media aquí sea protegida en vez de ser vapuleada como lo es desde el gobierno, vamos a tener serios problemas, porque esa es una espiral que va a seguir creciendo hasta que se convierta en un alud, y no dudo que pudiéramos llegar a lo que llegó Grecia, que quebró como Estado, que no podía pagar las deudas. Yo soy diputado al Congreso Nacional y lo que el gobierno envía muchas veces allí son préstamos, préstamos que no reditúan en beneficio del pueblo dominicano, porque se utilizan para gastos corrientes y para obras superfluas que después no vemos los resultados. Y hasta que continuemos con esa dinámica, pues vamos a tener problemas en la República Dominicana. Yo soy partidario de que aquí pensemos en un modelo económico que fortalezca el sistema de derecho social y democrático que es el que nos da la Constitución de la República, a los fines de, vuelvo y reitero, de que el dominicano pueda conseguir empleos y pueda tener el dinero que les rinda, porque ahora la inflación ahora mismo está acabando prácticamente con la economía familiar. Y no se llega a fin de mes. Así es. Exacto, es otra cosa, ¿verdad? Bien, licenciado Chávez, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo.
Estamos de regreso, encuentro directo junto a nuestro invitado especial, el licenciado Elías Wessing Chávez, abogado, presidente del partido PQDC y lo más importante, diputado al Congreso Nacional en representación de los intereses del pueblo dominicano. Y precisamente en este aspecto me gustaría que compartiera con nosotros cuáles son los proyectos de leyes que actualmente se están conociendo en el Congreso y que por determinadas razones no han pasado por el ojo público necesariamente, no han recibido tal vez tanta promoción como proyectos que vienen apadrinados. Mire, yo, si quiere, voy a ser un poco más específico con su pregunta y me voy a limitar a los proyectos que nosotros estamos trabajando, porque la verdad es que la agenda legislativa es bastante amplia y ahora mismo podríamos decir que sobre el tapete está la modificación del Código Procesal Penal, que está en el Senado y ya viene para la Cámara de Diputados. Está la reforma laboral, es decir, del Código de Trabajo, que también es muy importante. Está la reforma del Código Civil, que está ya en la Comisión Permanente de Justicia. Pero yo puedo hablar, por ejemplo, de un proyecto que yo acabo de someter, que es el que norma la energía nuclear, tanto para producir energía eléctrica como para medicina nuclear. Usted sabe que aquí no tenemos una normativa, una ley que diga cómo es que se va a usar o cómo se puede usar eso. Y también abre la posibilidad de que aquí puedan instalarse un reactor nuclear para producir energía eléctrica, como lo ha hecho, por ejemplo, Bukele en El Salvador, que acaba de inaugurar un reactor nuclear. Es una energía limpia, es una energía que está siendo supervisada y administrada por gente experta en eso. Nosotros pertenecemos a la Organización Mundial de la Energía Nuclear. Yo creo que llegó el momento de que aquí se piense en ese tipo de energía. Porque fíjese el déficit que tenemos en cuanto a la electricidad, los apagones que no se acaban aquí. Bueno, esa es una, de cada día. Exactamente, esa es una solución. Pero también estamos supuestamente en capacidad contraproducentemente de dar energía a otros países. Eso es una falacia, eso no puede ser. Que es un problema diario que de los años 90 se ha hablado. No. Pero entonces, ¿cómo podríamos darle explicación a esos anuncios por parte del gobierno dominicano? Son anuncios que deben de ser revisados por parte del gobierno, porque una persona con sentido común no puede entender eso bien. Y menos en medio de apagones. Pero claro. Entonces, ese es uno. Está también el servicio militar obligatorio. Nosotros somos de la creencia de que aquí a la juventud dominicana hay que darle oportunidades, pero también hay que disciplinarla, ayudarla a que se discipline. Fíjese, por ejemplo, ahora con estas lluvias, hemos visto que algunas de las inundaciones en los sectores populares se debe a la basura que hay en los invernales y en los desagües. Y eso se debe precisamente a un problema cultural, a un problema de disciplina. Respeto a las normas. Claro. A la urbanidad. Porque ¿cómo va a ser posible que nosotros todavía estemos bregando con eso cuando vemos otros países que realmente cuidan su entorno y nada, debemos copiar de esos países. Entonces, esos dos proyectos nosotros los hemos sometido, acabamos de someter otro que tiene que ver con la indexación de los pensionados, de las pensiones y de jubilaciones de los policías retirados, de todos los rangos, que usted sabe que ese es un sector que ahora mismo está pasando cierta necesidad. Y entonces nosotros creemos que esa es una legislación que va a coadyuvar a este sector tan importante de gente que dio su vida prácticamente en esa institución policial. Hay otros proyectos más que estamos preparando. Hemos sometido una reforma
fiscal, pero esta es una reforma fiscal totalmente diferente a la que el gobierno va a someter, porque la de nosotros es para bajar impuestos. Exacto. Es decir, para Ampliar motivar, la base. Claro, ampliar la base, pero en vez de ponerte un ITEVI en 23 o 24, se está hablando de eso, estoy hablando de un ITEVI que baje de 18 a 12, a 10, y eso de alguna manera ayuda a que el poder adquisitivo del peso dominicano aumente y los dominicanos les rindan los chelitos, como decimos. Y que no terminamos trabajando para el gobierno, porque a fin de cuentas, si el fruto de nuestro sudor y esfuerzo, prácticamente ya casi la mitad, se lo vamos a entregar a impuestos, ¿para quién o qué trabajamos? Así es. Exacto. Y entonces no vemos las obras. Licenciado Chávez, ¿cómo van las cosas? ¿Usted cree que a la corta o a la larga realmente representa un peligro para nuestra cultura, nuestra costumbre, nuestra idiosincrasia, la misma religión, esa inmigración y permanente con el tema de los haitianos en el país? Sí, mire, yo he hablado y he relacionado la ley esta el proyecto de ley que acabo de someter para la no proliferación del islamismo en la República Dominicana, lo he ligado con esa inmigración que tenemos de haitianos. Porque si tú te fijas, en Haití hay más de 40 mezquitas. Y creciendo. Exacto. Y yo he dicho... Que no solo en Punta Cana, si no se da el caso. No, claro. Yo he dicho, y lo reitero, que tú mezclas islamismo con vudú y tú estás propiciando una bomba que a la corta o a la larga te va a explotar, porque sabemos muy bien cuáles son esas prácticas que se dan y van en contra de nuestra cultura. Eso se llama colonizar la mentalidad de un pueblo. Además del desorden social. Claro. Violencia. Correcto. Entonces se hacinan en guetos donde ahí no hay salubridad, donde ahí donde tú como dominicano no puedes cruzar por ahí porque estás prácticamente en un terreno de gente que tú ni entiendes cuando están hablando. Es decir, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y yo formé parte de la subcomisión que trabajó en el Pacto de Nación y entiendo que ese Pacto de Nación está paralizado, está frisado en muchos aspectos. El control fronterizo se ha descuidado. Entiendo que el mismo muro que se está construyendo ahí no responde a la verdadera necesidad que tenemos de controlar la migración en la República Dominicana y entiendo que no es una prioridad de este gobierno y tendrán que venir aquí a autoridades que sí se ocupen verdaderamente de esa situación porque es un peligro a la corta o a la larga para la República Dominicana. Un tema de seguridad nacional. Correcto. Sin lugar a dudas. De hecho, escuchándolo, me hace remitirme a lo que sucede en la mayoría de los países europeos con los que ellos llaman los no-go zone, que son zonas en donde las autoridades del orden no pueden accesar por peligro a su propia integridad. Y allí se aplica entonces la norma, en este caso, de la Sharia. Tienen sus propios tribunales, tienen su propia idiosincrasia cultural y nadie puede rompe con las instituciones democráticas que nosotros conocemos. Rompe con todo eso. Mire, yo estuve ahora recientemente en Río de Janeiro en un congreso de combate al antisemitismo y las favelas, que yo no sé si ustedes han visto lo que pasó en una de esas favelas. 130 sí. En un instante. Y desde que yo llegué, y llegamos todos los diputados, porque habían 18 diputados de diferentes países, nos dijeron, mire, esta es la cartilla, no pueden salir solos, tienen que tener cuidado, porque en la favela hay gobiernos de estas pandillas, y si te secuestran y te meten en la favela, las autoridades no pueden entrar. O sea que eso es un territorio de nadie, ahí nadie puede entrar. Entonces, aquí cuando vemos lo que está pasando en Haití con las pandillas, y cuando permitimos que esto se llene de indocumentados y de ilegales, estamos corriendo un peligro y debemos evitar esa situación para que no nos lamentemos más adelante. Porque serán zonas, como usted dice, de no-go.
donde no vamos a poder entrar ni siquiera nosotros mismos los dominicanos que somos dueños de esta tierra. En el caso de nuestras escuelas públicas, licenciado Chávez, se da el caso de que están formando lo que son los estudiantes en el diario de Duarte, pero sin embargo el concepto de la reacción de la soberanía y la reacción histórica, pues resulta que es hablando de Haití. Mire, eso hay que revisarlo aquí en la República Dominicana. Los textos que se están dando de historia, Exacto. el currículum, hay que revisarlo porque tenemos denuncias serias de que aquí se está enseñando al revés lo que es la historia que nosotros hemos conocido. Nosotros nos independizamos de Haití, pero preocupa que Haití está siendo presentado en las escuelas como un proceso revolucionario social. Exacto. Y no como lo que verdaderamente fue. Tergiversando la realidad en los libros. Exactamente, y aquí no podemos negar lo que pasó en la historia. Nosotros los dominicanos somos gente hospitalaria. Nosotros no tenemos problemas con haitianos ni con nadie que venga de fuera. Por eso estamos llenos de haitianos. Exactamente, pero nosotros tenemos que cuidar la identidad y la integridad territorial de nosotros. Y en las escuelas es que debemos hacer el mayor énfasis posible para que los estudiantes y esa generación que surge se eduque con los valores que nos educaron a nosotros. Porque de lo contrario, vuelvo y reitero, corremos el peligro de diluir esta gran nación que Duarte, Sánchez y Mella nos dieron a todos nosotros. Hay una preocupación, recientemente declaraciones del ministro de Salud Pública, el doctor Atala, cuando refiere que en República Dominicana no hay cólera. Lo hace porque hay que ir a un contexto, porque hay, nueva vez como de costumbre, otro brote en Haití. Es algo recurrente, igual sucede con la malaria, el HIV y otras tantas enfermedades infectocontagiosas. Ahora bien, usted como legislador, y con esta pregunta concluimos, porque sí, lamentablemente el tiempo es muy breve, pero preocupa, porque la Ley General de Migración 285-04 establece en su artículo 15 sobre la no admisión a territorio nacional, cito, padecer una enfermedad infectocontagiosa transmitible que por su gravedad pueda significar un riesgo para la salud pública o padecer una enfermedad mental en cualquiera de sus formas que pueda alterar el estado de conducta, siendo irresponsable de sus actos a las personas o provocar dificultades familiares o sociales, tener una limitación crónica física, psíquica permanente o de otro tipo que le impida ejercer una profesión, oficio o arte. Y si voy citando cada una de estas enumeradas aquí en la lista de la propia ley, además de tener antecedentes penales, cuando no sabemos ni siquiera de quiénes se trata, ¿cómo se puede aplicar con el rigor que se espera la ley en estos aspectos si estamos siempre a expensas de que entre cualquier enfermedad? Y esta semana se dieron declaraciones desde este ministerio de que el 51% de las personas que viven en República Dominicana con VIH son haitianos. Bueno, mire, lo primero es que los recursos que se destinan para organizar la migración aquí son insuficientes. Aquí no estamos organizados. Aquí se habló de un control biométrico de los extranjeros que vengan aquí. Eso no se ha vuelto a hablar más de eso. Porque no. Los haitianos lo rechazaron. Bueno. Ellos mandan. Entonces, imagínese, usted me está hablando ahí de temas que tienen que ver con salud. Si no podemos controlar lo mínimo, imagínese usted. Porque ya con ese cólera están trayendo la enfermedad. Claro, o sea, es muy lamentable enfermedades este erradicadas en territorio nacional, claro, que regresan por esa frontera invisible. Correctamente. Entonces yo entiendo que esa es una política pública que demanda que se inviertan recursos, debe ser prioritario eso. Y hasta que no tengamos en los programas del presupuesto partidas destinadas para eso, no veo que podamos resolver ese problema. Y aquí vendrá el que le dé la gana, lamentablemente. Hasta ahora eso es lo que estamos viendo. Importando desgracias de toda índole. Así es. Bien, licenciado Wessing Chávez. Ha sido un gran honor haberlo tenido aquí en el programa. Esperamos que se repita pronto. Gracias, muy amable.
y ojalá podamos detallar entonces su proyecto de ley ¿Cómo para no? evitar la expansión de las mezquitas y obviamente posteriormente lo que sería la implementación de la Sharia. Se lo voy a enviar para que lo vayan viendo. Gracias. Muchísimas Bueno, gracias. gracias. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.